Medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Este es el tercer video que ahora va a abordar la mediana. Cuando los datos se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse primero identificando la clase de la mediana, que es la clase que contiene a la mediana. En este caso le vamos a llamar clase mediana. Y para ejemplificar, pues nuevamente tenemos la misma tabla, los mismos casos y pues vamos a localizar primeramente la mitad. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Bueno, primeramente vamos a ver la fórmula. Tenemos este símbolo que resume la palabra mediana, que es el límite inferior de la clase mediana. Vamos a dividir el total de frecuencias o el total de datos, en este caso frecuencias, entre 2. A esto le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a esa mitad, que ahorita lo vamos a explicar. Y esto se divide finalmente entre la frecuencia real en donde se localiza precisamente la clase mediana. Y también tenemos la multiplicación del ancho o anchura de clase, que en el caso anterior este era más o menos el símbolo, ¿no? Cambia mucho de símbolo, la verdad. Entonces aquí tenemos más o menos el desglose de lo que esto significa. Bueno, aquí tenemos. Primeramente hay que dividir el total de datos, que viene siendo la sumatoria de frecuencias o n, entre 2. Para saber más o menos dónde está la mitad. Son 35 datos, ¿dónde está la mitad? 35 entre 2 me da 17.5. Y bueno, uno de los primeros pasos es calcular la frecuencia acumulada. Aquí es muy importante la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia real, pero luego le vamos a ir sumando las que siguen. 2 más 8 me da 10. 10 más 9 me da 19. 19 más 8, 27. 27 más 8, 35, que es igual el total de frecuencias. Entonces aquí vemos que 17.5 en cuanto a frecuencia acumulada se encuentra en la frecuencia acumulada 19, porque no podría ser 10 porque todavía no tenemos 17 acumulados. Y en cuanto se pase, no importa que se pase poquito, ¿ok? Esta es la frecuencia acumulada y por lo tanto esta va a ser nuestra clase modal otra vez. Esto no es raro porque si nuestra distribución es simétrica, posiblemente sean los datos muy parecidos, ¿ok? Aquí vemos, tratando de ejemplificarlo, nuevamente nuestra frecuencia acumulada y por lo tanto, aquí es donde está la mitad, aunque se pase poquito, y vamos a tomar en cuenta la frecuencia acumulada anterior, no esta, sino la anterior, ¿ok? Y el límite de clase inferior de la clase modal, que era donde nosotros localizábamos más o menos la mitad, un poquito más, ¿verdad? Y entonces también vamos a tomar en cuenta la clase o la frecuencia real de ese intervalo o de esa clase mediana, que bueno, es parte de la fórmula. El ancho de clase se recuerda aquí, pues nuevamente es el mismo, ¿no? 20 menos 18, 2, porque estamos utilizando la misma tabla y los mismos datos. Este símbolo nos habla de la suma de las frecuencias anteriores a la mediana, o sea, es la que está arriba, siempre es la que está justo arriba. En este caso 10. Y aquí nuevamente vemos la sustitución, el límite de clase el límite inferior de la clase mediana, el total de datos entre 2, y que después que se divida se le va a restar la suma de la frecuencia anterior, no donde la localizamos, sino exactamente la de arriba, la anterior. Y esto es para más o menos nivelarla. Luego se divide entre la frecuencia de la clase mediana. Y luego se va a multiplicar por la amplitud anchura o ancho de clase. Y al final se le suma el límite, más o menos como estuvimos trabajando con la moda, pero pues con estos procedimientos. Entonces aquí ya vemos la sustitución. Aquí dividimos 35 entre 2 y nos dio 17.5, ¿verdad? Le tenemos que restar 10.
17.5 menos 10 me da 7.5, ¿ok? Luego 7.5 entre 9 me da 0.83. Por 2 me da 1.66. Más 18 me dio 19.66. Como les digo, si la distribución es simétrica, los datos van a ser similares. Si no es simétrica, bueno, ahí sí pueden tener diferencias, pero siempre dentro del intervalo, ya sea si es moda, modal, si es mediana, intervalo mediano. Su interpretación. La interpretación de la mediana es sumamente importante. No se debe confundir con la media. Es mediana con una A al final. Y su interpretación siempre es la misma, es sistemática. El 50% de las personas tienen edades menores a 19.66 años y el otro 50% de las personas tienen edades mayores a 19.66 años. Algunas personas dicen la mitad es menor, la mitad es mayor y en cierta forma está bien porque este valor queda justo en la mitad, donde de ahí en adelante unos van a ser menores y otros van a ser mayores. Y este está a la mitad, partiendo mi distribución a la mitad. ¿Ok? Y pues eso sería todo. Bueno, no es todo. Le agregué también estos datos donde vemos la relación de la mediana, precisamente de lo que estoy hablando. Cuando la distribución es simétrica, eso significa que tengo igual cantidad de datos extremos en ambos lados, extremos menores y extremos mayores, y la media, la moda y la mediana tienden a estar en el centro, y eso significa que sus valores no varían mucho, son casi iguales o pueden ser iguales, ¿ok? Pero cuando no es simétrica, quiere decir que tenemos que la mayoría tienden a ser menores, como en este caso, o a ser mayores, pero tenemos poquitos datos muy extremos, en este caso serían mayores y en este caso serían menores. Es interesante ver cómo se acomodan los datos. Cuando la curva está sesgada a la derecha, este es el sesgo, esta es la colita, eso significa pues que la moda va a estar justo al lado contrario, ¿no? A la izquierda, en la parte más alta. La mediana queda en el medio, por eso es que es un dato muy confiable. Y la media, a pesar de ser popular, queda muy cerca del extremo. Y eso nos puede llevar a de alguna manera, interpretaciones erróneas, ya que esta media está afectada por estos datos extremos. Y lo mismo pasa acá. Aquí tenemos, por ejemplo, en donde es al revés, el sesgo es a la izquierda, quiere decir que la mayoría de los datos tienden a la derecha, la mayoría son grandes, la mediana siempre en el medio, y la media en el dato extremo, ¿verdad? Entonces sucede algo similar. Y entonces en estos casos, más o menos en ese orden deberían estar los datos, lo cual podemos nosotros checar, ¿verdad? En caso de que los valores sean diferentes, cómo esto se acomoda. Y es muy importante tener cuidado a la hora de sustituir las fórmulas. Pero en nuestro caso anterior, pues realmente se trataba de una distribución simétrica donde los datos más o menos son los mismos, a partir de la mediana son más o menos los mismos y bueno, entonces no tenemos mucho problema. Y esto es interesante pues para saber que siempre es más confiable la mediana, es un dato robusto, o sea, fuerte, no le afectan los datos extremos, y a la media sí le afectan los datos extremos. También a la moda, ¿no? Pero la media, que es el valor más popular, hay que tener ahí cuidado, cuidadín. Y bueno, pues eso sería todo. Por lo pronto, por su atención. Gracias. Aquí cerramos el ciclo de videos sobre las medidas de tendencia central y posteriormente va a haber videos sobre las medidas de dispersión. Muchas gracias. Bye.